7:03 de la mañana, siempre es un gusto dar la bienvenida a Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Daniel, qué bueno que estés aquí para actualizar un poco tu mirada a este camino de la política que incluye compromiso tan importante como las venideras elecciones. Bueno, Eduardo, de todo buen día y gracias por la invitación. Saludo a tus oyentes, hoy bien contento por lo de la Vinotinto ayer. Bueno, y esa es la Venezuela que uno quiere, la Venezuela de Yulimar, la Venezuela de estos muchachos allá en Singapur que se ganaron un premio. Qué bueno. La Venezuela de anoche que todo el mundo gritó el gol. Esa es la Venezuela que uno aspira, que uno quiere, la Venezuela de la gente buena. Y yo creo que tenemos mucho para llegar allá. Lamentablemente, pareciera que hemos equivocado la ruta, más que todo en la política. Mira, ¿por qué la ruta en la política está tan equivocada y sobre todo, qué oportunidades tenemos como país de retomar el camino que nos conviene? Oye, un episodio histórico tan importante como el que estamos viviendo, no podemos desaprovecharlo desde nuestras diferencias. ¿Tú crees que la vía electoral, por ejemplo, va bien encaminada como el camino, como el escenario donde podamos encontrarnos con nuestras diferencias? Claro, es que la ruta electoral es la única ruta, no hay otra ruta. ¿La ves bien encaminada? ¿Cómo va la cosa? Sí, cómo no, el 2024 hay elecciones presidenciales y tenemos que buscar una opción que sí la hay. Yo siempre lo digo, este gobierno es derrotable electoralmente y ahora más que nunca, gobierno que ha perdido en menos de 5 años más de 4 millones de votos. Bueno, de este lado queda de parte de nosotros presentarle al país una opción ganadora, una opción que unifique a los venezolanos, una opción que nos una alrededor de un proyecto de país para terminar de desarrollarnos. Venezuela tiene años en una confrontación política, bueno, que nos ha traído hasta acá. Lamentablemente, antes del 98, no podemos decir que Venezuela entre en un conflicto político a partir del 98. Muy por el contrario, recordemos 89, Caracazo, todo esto. Bueno, ya son bastantes años en esto. Yo creo que llega el momento de sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? Bueno, y eso puede ir acompañado de la ruta electoral, de presentarle a los venezolanos una opción de verdad que logre aglutinar a la gran mayoría del país, que plantee un gobierno de transición a mediano y a largo plazo, que ponga sobre la mesa cuáles son las prioridades del país: educación, salud, dinero, salarios, bueno, la industria petrolera, las relaciones internacionales. Nosotros tenemos que resolver los problemas que tenemos de esta cosa que inventaron de bloquear al país. Bueno, esa es la ruta. Y yo creo que hay tiempo. Ahora, es de voluntad política. No podemos seguir equivocándonos en la ruta. No en la ruta, porque la ruta es la electoral. Bueno, en la estrategia que planteamos de la ruta. Daniel, sobre ese punto, tú has dicho, necesitamos convertirnos en una opción que unifique. Esa capacidad de unificar pasa obligatoriamente por la unidad del planteamiento de la oposición en unas presidenciales, por ejemplo. Es que eso va mucho más allá de la unidad, porque la unidad la convirtieron en un cliché. No va a haber, por ejemplo, unidad no va a haber un candidato único, ¿no? Eso es mentira, no podemos. Eso se puede sentenciar desde ya, que no va a haber un candidato único. Sin candidato único se le puede ganar a Maduro. Por supuesto que sí, porque lo que hay es que conseguir un candidato, como te dije, que aglutine a la gran mayoría. Además que también llegue a ese sector que está abandonando el chavismo. Pero fíjate lo que estás diciendo, sin candidato único se le puede ganar a Maduro. Sí, claro. Punto que haya 3, 4 candidatos. Pueden haber 15 candidatos. Aún así se le puede ganar a Maduro. Por supuesto que sí. Y no se diluye el voto, como tanto se ha dicho otras veces. No, porque si tú logras conseguir un candidato que unifique al país, que sume a un sector del chavismo que está descontento. Eso te dije, más de 4 millones de chavistas dejaron de votar en el 2021 por el chavismo. Bueno, hay que buscar la manera de aglutinar ese sector de la población. ¿Cómo lo hace? Con un planteamiento serio de país, buscar llegar más allá, reconocer los errores. Eduardo, esto es un país, bueno, ahorita, Eduardo, por Dios, el gobierno tiene 20 meses que no aumenta el salario. Las pensiones, ahorita están depositando una cosa que llaman ellos utilidades, que eso es lo que dan ganas de llorar. Bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Seguimos luchando, peleando. No, vale, hay que sentarse.
planificar, decirle al país que sí es posible desarrollar nuestra industria petrolera, nuestra economía para mejorar los salarios. Bueno, eso pasa, Eduardo, no hay otra fórmula, sentándonos. ¿Y con quién nos vamos a sentar? Con nuestros adversarios, no es otra. Y buscar un mecanismo de transición, como te dije anteriormente, pero que sea una transición acordada, con un plan de país, que en 5, 10, 15 años, digamos, hacia allá vamos. ¿Qué vamos a hacer con la educación, la salud, nuestros hospitales, nuestros muchachos que están yendo 2 días a la semana a clase en la educación pública? Bueno, eso hay que plantearlo. Bueno, pero eso pasa por ponernos de acuerdo. De lo contrario, Eduardo, seguiremos en esta molienda de país donde no conseguimos a nadie que se pueda prestar para una conversación. Bueno, y uno lo dice hasta con sentimiento. ¿Cómo es posible que estamos viendo de un lado de la oposición un sector, bueno, que supuestamente el 22 deberían tener un acto electoral para escoger uno de los candidatos de ese sector? Bueno, y no se han podido ni siquiera ellos poner de acuerdo. Entonces, ¿cómo le presentas tú al país una opción de verdad ganadora, con fuerza, si no te sientas en una mesa, si no entiendes que la política es diálogo, es comprensión, es sentarnos? La democracia busca el centro. No hay democracia en los extremos, Eduardo, ni el extremo de la izquierda ni el extremo de la derecha. La democracia se construye en el centro, con la gente que quiere trabajar, que quiere producir, que entendamos que eso es así. De lo contrario, repetiremos la historia del 2018. Ahora, Daniel, ¿tú sientes que se viene dando una decantación de ese camino que definitivamente es el correcto, el de la ruta electoral, en cuanto a los liderazgos, en cuanto a las posiciones? Fíjate, renunció Capriles en la primaria, que no es un tema directamente que te involucra, porque tú no estás en ese proceso. Pero, ¿cómo estás viendo tú la nitidez de las cosas que tienen que estar claras para el momento de la verdad? Cuando al venezolano le toque decir, voy a votar y voy a votar por fulanito. Bueno, yo creo que se avanza en eso, se avanza. Está decantando la exposición de Rosales, que por cierto fue muy atacado en las redes. Bueno, pero reconoció que se equivocó. Capriles pone su candidatura a la orden porque entiende que hay que buscar la unidad. Ayer Fuerza Vecinal sacó un comunicado diciendo que esa no es la vía. Entonces creo que se está dando allí un proceso de reflexión. Bueno, esos sectores de oposición tienen que entender entonces que ahora les corresponde ¿qué? Sentarse con el otro sector de oposición. Nosotros desde Avanzada Progresista lo venimos pregonando desde hace años, de antes del 2018 que planteamos una candidatura presidencial que pudimos haber derrotado al gobierno. Bueno, pero el sectarismo triunfó. Bueno, yo creo que ahorita el sectarismo está cediendo. Claro, quedan sus protagonismo del sectarismo, pero está cediendo. Bueno, el segundo paso, ¿cuál es? Sentarnos y ponernos de acuerdo, buscar un consenso. Eduardo, yo creo, aquí la gente satanizó el consenso. El consenso es consubstancial a la democracia. Pero fíjate, tú dices, no va a ser posible un candidato único, pero dentro de la oposición o las oposiciones tiene que haber consenso. Sí puede haberlo. Tienen que hablar necesariamente. Un candidato unitario que represente a la gran mayoría del país. Pero me estás diciendo que no es indispensable un candidato unitario. No, único no. Único no va a haber. Ajá. Pero unitario sí lo puede haber. ¿Cuál es la diferencia? Que unifique a la gran mayoría. Que te diga, mira, este es el candidato que aunque haya 100 candidatos, este es el candidato que representa a la gran mayoría. Hay uno que es donde la gente se va a anotar como mayoría. Y la gente inteligentemente va a identificar el candidato. ¿Tú crees que por ahí va el asunto? Sí, porque, bueno, se han dado ejemplos. Bueno, se pone el ejemplo de Barinas siempre, cuando la gobernación, la gente inteligentemente dirigió el voto ¿a dónde? A aquel que podía derrotar al gobierno. Bueno, eso hay que volvérselo a plantear al país. Decirle, mira, este es el candidato que todos apoyamos, a pesar de que hay otros, y este es el que puede derrotar al gobierno. Y la gente va a sentir que está tomada en cuenta. Se está trabajando en eso, se avanza, bueno, aunque la gente no se entere. Bueno, se dice que se están dando reuniones de un sector de la oposición. Pareciera que ese sector de la oposición, que lamentablemente sigue líneas de una potencia extranjera, de Estados Unidos, pareciera que le están diciendo desde allá, imagínate tú, Eduardo, que tienen que buscar la manera de acordarse en el país. El sectarismo de un sector de la oposición no puede seguir imponiéndose, porque vamos nuevamente a un fracaso. Eso está cantado. Tú no puedes presentarle al país una dispersión de tal tamaño, bueno, y menos una confrontación. Yo creo que el país está cansado de la confrontación, de esa pelea innecesaria, bueno, que nos ha traído hasta acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La ruta tiene que ser electoral,
una ruta de consenso, con un proyecto de país inclusivo a todos los sectores y decirle al gobierno, no hay ningún problema, ustedes pueden perder unas elecciones tranquilamente. Bueno, construyan algo diferente, vuelvan a remontar, bueno, y en las próximas elecciones nos volveremos a contar. Esa es la democracia, no hay otra fórmula. Bueno, Daniel, gracias por estos minutos, siempre se hacen pocos, es muy grato escucharte porque eres una persona que habla con honestidad. Me parece que siempre tu análisis va enfocado a la inclusión de la diversidad, que es la gran característica, a Dios gracias, ¿no?, de la condición humana. Yo sí, te digo, Eduardo, creo que no hay otra ruta. El país necesita en este momento acordarse en materias tan delicadas como es el problema del ingreso, el problema de la salud, el problema de la educación, y las elecciones son del año que viene. Tenemos tiempo. Sí, señor. Bueno, Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Volveremos.